vamos a seguir este tema y repito, simplemente si hay alguna pregunta o si lo dejamos al final, quizás me he extendido porque he ido un poquito lento con esa primera parte porque eso es un tema, para mí es muy importante, las bases, lo que es básico, hay que entenderlo y nos va a ayudar muchísimo que no simplemente hacer un procedimiento como tal. Entonces, por eso he ido un poquito más despacio, pero vamos a hablar este nuevo tema, que es básicamente de la intubación orotraqueal. Aquí ya no vamos a hablar de si vamos a intervenir en la vía aérea, si es no invasiva, si es un flujo alto, no. Vamos a hablar puramente de la intubación orotraqueal, cómo se hace el procedimiento y qué complicaciones hay. Repito, este tema es fundamental para enfermería, para los médicos generales, los médicos que trabajan en servicios extrahospitalarios, en ambulancias, en el área del hospital, las urgencias, las unidades de reanimación, obviamente en los quirófanos, etcétera. Entonces, repito, vamos a ver estos tres puntos. Primero, ¿cuál es la indicación de hacer una intubación orotraqueal? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Vale? Yo les había dicho ya en la otra charla que el manejo de la vía aérea, mm, se lo voy a decir con otra palabra de lo que está escrito, el manejo adecuado de la vía aérea salva vidas. Eso es fundamental. Y por eso este tema para mí es apasionante. Entonces, para hacer un adecuado manejo de la vía aérea, tenemos que conocer la anatomía que ya la conocemos, ya lo hemos revisado allí. Hacer la valoración si la vía aérea es difícil o no, a qué nos vamos a enfrentar y luego las técnicas básicas para, para salvar vida de pacientes. Entonces, también esto ya lo habíamos visto al principio. eh, ¿En qué momento intervenimos una vía aérea? Y sobre todo ya hablando propiamente de lo que es la intubación. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a intubar un paciente, que vamos a proteger la vía aérea. Vamos a proteger. Resulta que la vía aérea todo está intacto en un paciente, pero la diferencia es que el paciente está en coma. Está en coma porque está intoxicado o porque está en un coma de otra patología o un diabetes o lo que sea. Ahora, resulta que vamos a hacerle una intubación para evitarle el riesgo de aspiración. Entonces, eso es una indicación también. Les había dicho también esos traumatismos craneofaciales, etcétera. Y las necesidades de ventilación, primero porque el paciente no está respirando, cuando el paciente tiene un estado de conciencia con Glasgow por debajo de 8, un paciente que está respirando, pero con una dificultad, con un trabajo respiratorio incrementado, entonces eso se traduce primero en taquipnea. Taquipnea es que el paciente está respirando muy rápidamente, intentando hacer un lavado de CO2, etcétera, intentando a captar más oxígeno porque hay una hipoxemia, etcétera. ¿Vale? Eh, Entonces, ¿cuál es el procedimiento de realizar una intubación? Lo primero, tenemos que pensar, eh, vamos a partir de un paciente que está programado. Hemos decidido que este paciente se tiene que intubar. Por ejemplo, una cirugía con anestesia general. Entonces, tenemos un checklist. Un checklist. Checklist significa, es una palabra, es un anglicismo que lo hemos robado nosotros en medicina desde los pilotos cuando van a
a utilizar un avión para despegar o lo que sea, ellos hacen un checklist para mirar allí si los frenos están bien, si la gasolina está bien puesta, si los niveles de la gasolina de las horas que van a volar, etcétera, lo revisan todo. Eso se llama un checklist. Y también nosotros en los hospitales tenemos que hacer un checklist. ¿Checklist de qué? En este caso particular es de la intubación. Entonces, si vamos a intubar un paciente, ya sabemos por qué lo vamos a intubar, para proteger la vía aérea o para garantizarle la ventilación. Eh, ¿Cómo lo vamos a intubar? Con un tubo orotraqueal convencional, con una mascarilla, con una traqueostomía, etcétera. Y para garantizar al paciente hay que dormirlo, sedado, relajarlo, etcétera. Esto es un poquito de la charla anterior. Pero bueno, todo esto hay que recordarlo, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Repito, ya hemos visto los materiales que utilizamos, el laringoscopio, el ambú, el fonendoscopio, etcétera, los medicamentos que vamos a utilizar y de las preguntas que me hicieron, que me gustó mucho esas intubaciones. ¿Cómo sabemos si el paciente está bien intubado? Pues en el checklist incluye la monitorización del paciente. La monitorización no es un aparato, la monitorización es la monitorización clínica también. Hay que valorar al paciente, no es solamente poner un fonendoscopio, sino hay que mirar el paciente y, y para hacer esta valoración. Bueno, entonces el material son dependiendo si es una orotraqueal, una nasotraqueal, o si es una traqueostomía, hay que tener la medicación. Eh, También es muy importante valorar la situación clínica del paciente. Es distinto valorar, o sea, hacer la intubación orotraqueal a un paciente que es sano y lo vamos a operar no sé, de una apendicitis. Entonces, pero es distinto si es un paciente que tiene un traumatismo en un accidente de coches o de cualquier otra cosa, con politraumatismo, donde hay un trauma craneal o un trauma cervical, donde no podemos movilizar el cuello, todo eso. También es muy importante, y eso es lo que define a la hora de la intubación, el estómago lleno. El estómago lleno condiciona para hacer una intubación rápida o no, o reposada. Todo esto eso es valoración clínica del paciente. Y luego hay que valorar la postura del paciente, cómo está el paciente, si está boca arriba, boca abajo, etcétera. Y luego la pregunta que me hicieron, que esto es muy interesante, pero a veces se nos olvida. Esto es tan importante como el checklist previo a la intubación. Verificación de la ventilación post-intubación orotraqueal. Es decir, nosotros hacemos el procedimiento, dormimos al paciente, le ponemos toda la medicación, lo conectamos allí, pero hay que verificar si, y repito ya, con la monitorización, con el capnógrafo, con el pulsioxímetro, con la frecuencia cardíaca, con todo y la parte clínica, esto es muy importante. Eh, Fíjense que yo ya les había hablado en la parte muy básica, hay que reconocer una vía aérea difícil. Entonces, para reconocer esa vía aérea difícil, pues obviamente tenemos que conocer la anatomía, por eso les decía hacerle una valoración de Mayampati. Mayampati es anatomía. Y luego, cuando realizamos la laringoscopia, esa clasificación de Cormac es supremamente importante. Entonces, si tenemos esas dificultades, entonces esas técnicas básicas o avanzadas, dependiendo de cada paciente. Repito, la del Mayampati aquí, esto es la clasificación de Cormac. Y en la vía aérea, les repito aquí que para mí es muy importante.
La vía aérea no es simplemente, no, la vía aérea es que no pudimos intubar, no, eso es lo de menos. Si no pudo intubar, eso no, es vía aérea difícil, sí, pero no tan difícil ni tan importante. Hay que valorar si se puede ventilar al paciente. No pudimos intubarlo, pero tuvimos un problema, pero recurrimos con un fibroscopio. Y también esto es muy importante, un paciente que se pudo intubar, todo fue muy bien, pero luego no lo pudimos extubar, entonces lo tenemos que tener allí conectado por un periodo largo. Esto es parte de la vía aérea difícil. Y repito, ¿se puede ventilar sí o no? ¿Se puede intubar sí o no? Y eso determina, pues, muchas veces el pronóstico y el resultado del paciente. Todo esto es muy importante. Entonces, lo voy diciendo así muy rápido porque ya lo hemos revisado con, con la charla anterior. Entonces, hablando propiamente de la intubación, de la laringoscopia que hacemos, hacemos laringoscopia y lo introducimos el tubo orotraqueal convencional o bien que no requiere laringoscopia, sino que metemos un poco a ciegas una mascarilla laríngea. Entonces, pero hasta allí y verificamos si está bien ventilado. Pero, ¿qué complicaciones tenemos qué puede surgir? Pues vamos a mirar qué es lo que puede surgir. En primer lugar, a la hora de hacer esas maniobras, de abrirle la boca al paciente, de meter un laringoscopio, de intentar introducir un tubo, a veces todo pasa muy suave y pasamos el tubo por las dos cuerdas y no pasa nada, pero a veces podemos lesionar las cuerdas, podemos lesionar la laringe. Resulta que tenemos dificultades y entonces forzamos el tubo y resulta que no estamos introduciendo el tubo en la laringe, sino en el esófago. A veces se produce una perforación del esófago. A veces podemos lesionar o lastimar las encías, que se pierda una pieza dental, etcétera. A veces el paciente sangra en los labios, en la lengua, en la encía. A veces mm, el paciente que tiene un estómago lleno y lo hemos hecho muy lento y puede hacer una broncoaspiración. A veces resulta que ninguno de los anteriores, no hemos hecho ninguna trauma, el paciente no ha ido sangrando, no ha habido broncoaspiración, pero esa maniobra es traumática para el paciente, es decir, a un paciente despierto, intentamos en un servicio de urgencias, el paciente se le dispara la frecuencia, la tensión arterial, es decir, a veces si el paciente no está bien sedado, no está preparado, o es una intubación de emergencia, a veces el paciente hace una crisis de hipertensión, a veces se ponen taquicárdicos, es decir, una serie de cambios de tipo hemodinámico. Eso es una de las complicaciones que hay que cuidar. Eh, si es un paciente que no tiene otra patología asociada, pues quizás no hay tanto problema, pero pacientes que tienen otros problemas como donde generamos una hipertensión endocraneal, a veces tienen problemas del corazón, generamos una crisis como arritmias, etcétera. Y también puede producir pues las infecciones de todos estos traumas. Entonces, eh, les dije yo la motivación que me genera a mí estas clases, me parece súper importante, me parece que las personas que manejan estas charlas, esta charla que para mí es fundamental porque no es solamente para un anestesiólogo que intuba cada día, no. La intubación, la necesidad de realizar esa intubación no es solamente de un quirófano, no es solamente de una unidad de cuidados intensivos. En cualquier situación,
por motivos diversos y en diferentes escenarios. Eso es muy importante, en diferentes escenarios. ¿Qué pasa? Resulta que llaman a un servicio de emergencias, una ambulancia medicalizada, y nos llaman porque están unos heridos en un accidente de tráfico y hay tres heridos y son con lesiones severas. Entonces, tenemos que hacer un procedimiento de reanimación o donde incluye la intubación. ¿Y dónde lo tenemos que hacer? Pues en extrahospitalario. Entonces, es muy distinto intubar a un paciente que está tirado en una carretera de cualquier manera y tenemos que correr, preparar medicamentos. Casi siempre la persona, los que nos hemos dedicado en algún momento, no tenemos esa ayuda que sí que tenemos en el ámbito intrahospitalario. Bueno, en segundo lugar, a veces tenemos un paciente que tenemos que dormir, hacer una anestesia general, y requiere una intubación orotraqueal y lo vamos organizando. Resulta que es un chico de 18 años, una apendicitis, un ASA 1, es decir, no tiene ningún riesgo, no tiene patología. Entonces eso lo vamos planificando, lo miramos, el tubo del 7, del 8, depende del tamaño, o no, no, le vamos a hacer una mascarilla laringea, lo que sea. Eso se puede hacer de una forma pausada, tranquila, eh, pero a veces no, a veces es simplemente bajar corriendo a un servicio de urgencias porque es un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio. No tenemos apenas ni el tiempo ni la medicación preparada como nos gusta. Y en función de ese ámbito donde hagamos la intubación entre una carretera allí, el paciente tirado allí en unas condiciones lamentables, o hacerle en un quirófano de una cirugía programada, son distintos. Y las dificultades que vamos a enfrentar en un ámbito o en otro será distinto. Y las complicaciones, obviamente, también son distintos con otro grado. Y también va a depender de la habilidad o del entrenamiento, de la pericia que tenga el médico que está haciendo el procedimiento de asistencia de la vía aérea, de la intubación. Entonces, fíjese que parecería que esta charla es más fácil y más bonita, ¿no? Pues sí, se pone relajante y se pasa el tubo y ya, y se ausculta al paciente. No, pues es que la intubación es en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cualquier paciente, a veces no nos da tiempo ni de pensarlo. Y por eso es lo que me gusta de esta charla. El ámbito donde vamos a hacer la intubación, repito, en el ámbito prehospital, es decir, el paciente no ha llegado al hospital. ¿Dónde hacemos ese procedimiento? Pues en una carretera, en un parque público, lo que sea. O bien el paciente llega a una ambulancia, con una ambulancia o con un vehículo particular o una emergencia, lo que sea, y llega a la sala de emergencias. El personal de las salas de emergencias atienden cualquier cosa, pacientes que vienen caminando, lo que sea, pero no tienen ni los equipos, a veces ni la preparación para atender esas emergencias. Por eso se llaman emergencias. Hay que correr y a veces improvisar muchas cosas. Y el objetivo de esa charla es que las cosas no se hagan improvisadas, sino que haya ese training, esa preparación, esa pericia, ese aprendizaje. Y quizás los que más fácil lo tenemos somos nosotros cuando estamos en una unidad de cuidados intensivos o en un quirófano. En un quirófano lo hacemos todo, intentamos que todo esté planificado, todo preparado, que la succión está bien, que la monitorización está hecha, que todo se haga de esta manera. Entonces, en esas consideraciones de cuáles son las complicaciones
De la intubación, pues depende, depende del ámbito donde se produzca el procedimiento y de las personas que mm, participen en ese procedimiento. Entonces, esas complicaciones surgen, eh, nos exige de, de que tenemos que tener una actitud, tomar unas determinaciones, unas decisiones para hacer la intubación. Depende del paciente y del ambiente. El tiempo para planificar el procedimiento será muy distinto si es un paciente en un servicio de emergencias donde se tiene que correr o si es en otro ambiente como un quirófano donde hay ese tiempo para organizar y ya está. Y repito, el ámbito prehospitalario o no. Todos estos factores modifican el éxito, digamos, de la intubación, o bien si hay complicaciones que generan a veces morbilidad, es decir, el paciente queda con alguna secuela o algún daño que luego se va a recuperar, o a veces la mortalidad del paciente. Resulta que se tenía que correr en la carretera y no nos daba tiempo y finalmente el paciente no se consigue hacer el procedimiento de forma correcta. Y eso genera a veces mortalidad. Entonces, a la hora de hacer una intubación endotraqueal, eh, si hay el tiempo, obviamente, es importante evaluar la dificultad que vamos a tener en esa vía aérea. Es lo que yo les hablé con mucha tranquilidad, muy despacio en la primera charla. ¿Qué es una vía aérea difícil? Pues una vía aérea difícil es primero la ventilación, segundo la laringoscopia, tercero la verificación, o cuarto la dificultad de la extubación también, ¿no? Entonces, mm, va a modificarse o va a haber más morbilidad o menos si se hace de una forma rápida la complejidad de esa vía aérea. Luego, la posición del paciente. Repito, distinto en una carretera que en un paciente en una camilla de un quirófano. Segundo, tercero, es importante si a la hora de hacer la intubación podemos hacer esa preoxigenación al paciente, sí o no. Resulta que no, el paciente hay que intubarlo ya, 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 ya. No nos da ese tiempo tranquilo para que el paciente esté bien adecuadamente oxigenado. Eh, y como parte de ese entrenamiento, para tener esa pericia, es muy importante conocer esa lista de verificaciones, lo que yo les he insistido, el checklist. Vamos a intubar a este paciente, hay que intubarlo, sí, 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 rápidamente. ¿Tenemos el material? Sí, sí, sí. ¿Tenemos los medicamentos? Sí, sí. ¿El respirador está preparado? Sí. ¿La succión, la aspiración está preparado? Si nosotros hacemos un checklist, lo conocemos bien, bien, le- los errores van a ser cada vez menor. Entonces, ese checklist es muy importante. Y entonces, resulta que yo soy el médico que tengo que hacer la intubación. Si puedo hacerlo correctamente en el primer intento, pues todo irá bien. Eh, pero ¿qué pasa? Resulta que yo no puedo. Entonces, pues yo soy, insisto, insisto, insisto. Entonces me pongo más nervioso, el paciente se deteriora y a veces uno no tiene esa capacidad de reacción en esas dificultades. Entonces, eh, una de las consideraciones más importantes, y eso lo decimos todos en los quirófanos, en las salas de urgencia, lo más importante, eh, hay que trabajar en equipo. Parece una tontería, pero no lo es. Oye, que yo no puedo intubar a este paciente, ¿por qué no lo miras tú? ¿Entiende? ¿Por qué no me ayudas con esto? ¿Por qué lo que sea?
Es decir, y aquí lo tengo yo subrayado, hay que trabajar en equipo y hay que tenemos que dejar atrás ese ego, como que si yo no lo pude hacer, pues como que me siento lastimado en mi autoestima o lo que sea. No, siempre buscar esa ayuda, sobre todo en esos servicios de emergencias. Entonces, hay un trabajo que además es del equipo del nivel de hospitalario de donde yo trabajo. Aquí les traigo la referencia, son compañeros míos. Las complicaciones graves que surgen en la intubación orotraqueal en los cuidados intensivos. Entonces, ¿qué dice ese trabajo? En ese trabajo se dice, en la intubación orotraqueal de urgencia, sea en la carretera, sea en el servicio de urgencias, sea en una cirugía en un quirófano, pero de emergencia, porque lo han subido a un quirófano por alguna cosa muy grave, normalmente disponemos de poco tiempo para hacer la evaluación, para explorar, para hacer esa preoxigenación al paciente. Entonces, esto es muy importante. Hay que saber que tenemos que ir muy rápido en esas situaciones. Eh, la mayoría de las veces en esos casos que se hace de forma inmediata es para o sea, el trabajo se ha revisado cuando se dan esas intubaciones rápidas, surgen una serie de complicaciones que están relacionadas con con la realización de la intubación rápida. Es decir, si fuera una intubación tranquila en un paciente que nos permite prepararlo todo, las complicaciones van a ser distintas que si lo tenemos que hacer de forma deprisa. Y eh, cuando al paciente no se le puede preoxigenar, es decir, ponerle un poco de oxígeno y que vaya respirando él, luego lo vamos durmiendo, luego nosotros le vamos ayudando con la ventilación manual con un ambú o lo que sea. eh, Todas esas complicaciones mm, van a surgir, van a aparecer, la broncoaspiración, el estómago lleno, dependiendo de la urgencia que requiere el caso, ¿no? Entonces, ese trabajo es muy interesante en el sentido que cuando, cuando no se ha podido hacer esa preoxigenación antes, es cuando salen, sobre todo en esos cambios hemodinámicos. Viene la hipotensión durante la inducción anestésica, vienen esos riesgos de broncoaspiración por estómago lleno, vienen todas esas complicaciones. Es decir, cuando hay una pobre preoxigenación, el paciente probablemente va a tener más complicaciones. Eh, Cuando se produce esa desaturación, porque es que no podemos ventilar al paciente y el paciente empieza a desaturar y no lo podemos eh, intubar, el- es la principal causa de complicación, o sea, de secuelas que se puedan generar, como las arritmias, o la misma hipotensión, etcétera. Y se viene todos los cambios hemodinámicos, que es la hipotensión, que genera esa desaturación. Es decir, si nosotros en una intubación tranquila que no es de emergencia, si podemos ventilar y oxigenar al paciente y prepararlo, eso nos da un margen de, pues, de 3, 4 minutos para hacer el procedimiento. Si es una intubación de emergencia, no se pudo hacer preoxigenación,
probablemente van a aparecer más arritmias, probablemente va a haber hipotensión y todo son las complicaciones. Y ese cambio hemodinámico que produce la hipotensión, la desaturación, viene a traducir otros cambios fisiológicos. Entonces, la intubación eh, de forma, de forma con una emergencia se asocia más a complicaciones tanto respiratorias como la desaturación, como los complicaciones hemodinámicas, que son las arritmias, la hipotensión y todos estos factores. Y obviamente esos otros factores de riesgo que ya por sí tiene un paciente, por ejemplo, una edad avanzada, una bronquitis o otros factores que no sean de respiración como trastornos metabólicos, etcétera, esto nos va a llevar a generar más complicaciones al paciente. Entonces, en conclusiones generales, la intubación efectiva no hacer una intubación de forma correcta no solamente depende del médico y de la habilidad. Resulta que es que yo tengo 20 años trabajando en esto, no es solamente eso. También a veces me voy a encontrar con pacientes que son difíciles de intubar, no por su situación anatómica, sino depende de los factores ambientales asociados al paciente, es decir, dónde realizamos esa intubación. Eso es muy importante. Esas son las conclusiones de estos estudios. Eh, Dice aquí, realizar esos puntos de mejora de la calidad del procedimiento hará que la intubación sea más fácil, con menos complicaciones y obviamente para el beneficio del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Eso es muy fácil. Lo que quiere decir ahí, el conocimiento del checklist es fundamental. Es decir, eso que dice allí, los puntos de mejora en la calidad los puntos de mejora de la calidad es lo que está haciendo esta institución allí de ustedes allí enseñando a todos estos equipos de atención de los pacientes críticos a darles esa oportunidad de conocer eh, el manejo de la vía aérea. Entonces, sí, sí, yo ya aprendí que hay que hacer un checklist, que hay que hacer unos pasos, primero, segundo, tercero, tal. Entonces, el conocer todo esto nos va a traer bienestar al paciente, obviamente. Entonces, eso es muy importante, hacer esto, entrenar estos pacientes, al personal. Y entonces, instruir, vea lo que estaba diciendo yo aquí, instruir al personal, que ellos conozcan estas pautas y saberlas seguir y practicarlas cada vez en el contexto de cada paciente, de su situación, hará que las complicaciones y la mortalidad se vaya a reducir. Es decir, si nosotros estamos entrenados para atender una intubación fácil, reposada, o estamos entrenados a manejar estos servicios de urgencia, todo eso va a lograr mejor bienestar para el paciente. Entonces, las conclusiones de todos los trabajos que uno revisa de intubación como complicaciones, hay mucho todavía por aprender, mucho camino para mejorar, para evitar disminuir los riesgos, para disminuir las complicaciones. Esto es eso es un eslogan que manejan en la medicina anglosajona
que todo el mundo aprende las técnicas, que si no puedo intubar, entonces puedo usar un laringoscopio de pala corta, de pala larga. Si no puedo hacer eso, pues voy a utilizar un laringoscopio de otra manera. Si no puedo hacer un fibroscopio y tal. No, lo más importante es, si no puedes en la primera fase, hay que buscar ayuda. Eso es lo que dice aquí. En vez de estar insistiendo, eh, buscar una ayuda. Y esas complicaciones que surgen en los procesos de intubación, obviamente dependen del paciente que es, de la emergencia que es, pero también hay unos factores humanos. A veces el paciente resulta que no era tan difícil, pero hay esos factores humanos de que nosotros insistimos y no vamos a buscar otra ayuda o lo que sea. Entonces eso es muy importante. Entonces, yo les estaba diciendo, hemos visto las indicaciones que casi lo hicimos en en la charla anterior. El procedimiento de la intubación es lo que ya hemos visto, dependiendo del tubo convencional o la mascarilla, y las complicaciones que puede haber, que dependen del ámbito hospitalario o no, depende si el paciente es una emergencia o si es una cirugía programada. Entonces la pregunta que a veces nos surge, ¿qué me hace falta a mí para decir en esta charla? Me parece que ya hemos acabado. Entonces, eh, primero, recordar que la vía aérea no es cuando la vía aérea es difícil, es cuando no se puede intubar. No, falso. La vía aérea difícil tiene muchas cosas difíciles. Y una de las cosas, resulta que todo se puede intubar. El paciente debemos hacer la verificación de que está bien intubado, bien ventilado. Eso está bien, pero resulta que no tenemos un fracaso. El paciente, el destete, la extubación es difícil. Este concepto yo lo he insistido aquí varias veces a ustedes porque esto es una cosa que hoy en día se habla muchísimo. Paciente fácil de intubar, sí, pero vamos a hacer una cirugía programada ahora por otro motivo. Sí, pero el paciente tiene un antecedente gravísimo que se llama que ha tenido ese antecedente donde no se ha podido extubar. El paciente se va a quedar ahí. Eso es parte de una vía aérea difícil, ¿vale? Y entonces planificar esa, cuando ha habido, cuando ya tenemos ese antecedente de que el paciente no se ha podido extubar, entonces tenemos que hacer esa planificación, es decir, organizar antes de empezar el procedimiento, planificar que para hacer esa extubación lo vamos a hacer de forma normal, sencilla, lo como lo hacemos siempre, o es un paciente, una vía aérea difícil y hay que planificar esa vía aérea difícil, ¿vale? Eh, entonces, ya sabemos que el paciente tiene un factor de vía aérea difícil eh, por la extubación, no por la intubación. Entonces, hay que valorar el estado del paciente. Resulta que es un paciente que tiene un pulmón muy tocado con una fibrosis muy avanzada o resulta que tiene metástasis pulmonares o lo que sea. Entonces tenemos que pensar dónde vamos a hacer la realización de la extubación, en el mismo quirófano, lo vamos a hacer en la unidad de cuidados intensivos. Eh, a veces resulta que sí que podríamos extubarlo, pero se nos va desaturando. Entonces, a veces utilizamos esa transición entre la, la manipulación invasiva, que es el tubo endotraqueal o la mascarilla, y lo cambiamos a esos dispositivos que son no invasivos. Es decir, recordar
que hoy en día se está utilizando esas cánulas de alto flujo como un paso intermedio en la extubación. Y una cosa que también lo había dicho y lo vuelvo a mencionar aquí, todo el proceso en el manejo de la vía aérea de un paciente es muy importante documentarlo. Es muy importante documentar a un paciente si tiene una alergia. Es muy importante si tiene un antecedente grave como que tuvo un infarto y que ahora está con anticoagulantes. Todo eso es importante, pero siempre se nos olvida documentar que el paciente fue difícil para intubar. ¿Difícil por qué? Pues porque no se veía nada, o porque no se podía ventilar, o que todo fue fácil, pero el paciente tiene ese antecedente de que no se pudo extubar y el paciente se paseó una semana en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Entonces, si nosotros sospechamos que hay alguna, a la hora de pensar, tenemos que intervenir en la vía aérea de un paciente cuando viene caminando a un servicio de emergencia, por decir algo. Si nosotros sospechamos cualquier cosa, que pone en riesgo, es decir, que el paciente, por lo que hemos revisado, porque se puede obstruir la vía aérea, se puede broncoaspirar o que el paciente está con un deterioro de estado de conciencia, se debe anticipar y corregir antes de esperar a que el paciente haga un colapso ventilatorio. Entonces, y para realizar ese proceso tiene que ser rápido, pero sistematizado, es decir, con ese conocimiento del checklist. Y obviamente una de esas cosas es la oximetría. Todo, pues, yo pongo oximetría, pero es toda la monitorización del paciente. Básicamente esto es lo que yo quería hablar con ustedes. Eh, yo pienso que en primer lugar, agradecer a todo el equipo de organizador de estas charlas y para mí de verdad que me honra poder dar esta charla porque para mí es un tema que me apasiona. Yo tengo allí con frecuencia en los quirófanos, yo son muchos años ya con residentes y es muy importante, no solamente los residentes de anestesia, pero también los equipos de urgencias. A veces vienen los médicos que son médicos de familia, que hacen ese training de intubación, de manejo de la vía aérea. Y les repito, también hay muchos equipos de enfermería que ya están muy cualificados para hacer este procedimiento. Entonces, eh, todo eso, toda esa enseñanza que está haciendo, todo ese esfuerzo que se está haciendo, eso redunda en el bienestar del paciente. Eso es muy importante. Eh, Esto es una imagen que yo lo he tomado, es de allí de Lima y me pareció muy bonito. ¿Por qué? Pues porque a veces uno ve las cosas bonitas hacia afuera y uno no se mira hacia adentro y resulta que todo lo más bonito lo tiene es uno mismo. Y entonces yo pienso que el pueblo peruano es muy bonito, tiene una cultura, su gente tiene mucho arte y merece la pena conocer. Nada más. Muchas gracias, doctor José, por sus ponencias. Eh, Tenemos consultas que quedaron pendientes. La licenciada Dani, buenas tardes, doctor. En el procedimiento de la intubación, ¿cuánto tiempo debemos emplear para lograr con éxito de la ventilación? ¿Cuánto tiempo para tener un éxito para? La ventilación. eh,
Me gusta que esta pregunta la hayan hecho ahora y no al principio. ¿En qué sentido? Nosotros a veces vamos a intubar un paciente y resulta que es un paciente que no tiene ningún riesgo, lo que nosotros llamamos un ASA 1, que no tiene patología asociada y resulta que estamos en una actividad docente, pues hacemos esa preoxigenación tranquilamente, esperamos a que el paciente tenga una saturación casi siempre 98, 99 o el 100%. A veces hay un estudiante, llamémoslo así, que hace ese intento de intubación, no se puede o lo hacen de forma incorrecta, intuba el esófago, lo verificamos, se retira el tubo, se vuelve a ventilar. Es decir, yo creo que no hay ningún tiempo. No, es que disponemos de 2 minutos. No, disponemos de todo el tiempo del mundo. Pero a veces cuando te llaman a un servicio de urgencias porque es un paciente que lo trae una ambulancia en un paro cardiorrespiratorio, resulta que el paciente tiene un 72 de saturación, resulta que ha hecho un vómito, que era un estómago lleno, que estaba en la calle, resulta que ha broncoaspirado, entonces, es decir, todos los todos los segundos mm, que podamos ganar para mejorar para garantizar esa ventilación, perfusión, va en beneficio del paciente. Es decir, no tenemos tiempo, no hay tiempo, no es 1 minuto o 2 minutos, no. Entonces, eso es muy importante. Y es lo que decía el trabajo que se hizo aquí con los compañeros de la unidad de cuidados intensivos. eh, las dificultades y las complicaciones están asociadas a muchos factores. No es simplemente porque es que el personal no sabía bien o no. A veces es el entorno y la situación, el ámbito de donde surge la indicación de la manipulación de la vía aérea. Entonces, el ámbito es difícil, son las condiciones adecuadas, no hay la medicina que uno quisiera, muchos factores. Entonces, yo pienso que no hay ningún tiempo específico. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta del licenciado Edgar García Poma. ¿Podría explicar un poco más sobre la secuencia rápida de intubación y los medicamentos que se utilizan, por favor? Sí, claro. Eh, la secuencia rápida es ese procedimiento que nosotros hacemos. Primero, lo que yo les estaba diciendo en urgencias, pero por ejemplo, quizás más indicación hay en el paciente de urgencias. Entonces, resulta que subimos un paciente a un quirófano para hacer una intubación, por la razón que sea. eh, entonces hay varias cosas que se tienen que tener en consideración. Casi siempre le ponemos una mascarilla para, si disponemos obviamente de ese tiempo, que vaya respirando, pero nosotros no le ventilamos. ¿Por qué nosotros no le ventilamos? Porque la ventilación espontánea del paciente bueno, va ganando se va incrementando la fracción inspiratoria de oxígeno y se va mejorando la saturación. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le empezamos a ventilar, a lo mejor parte de esa ventilación con presión positiva que hacemos nosotros, ese aire se va a ir al estómago y eso incrementa el riesgo de broncoaspiración. Entonces, parte de la intubación rápida, en secuencia rápida, nosotros no hacemos ventilación manual nuestra, sino es la ventilación espontánea del paciente. Segundo, buscamos, si es posible, llevar al paciente en un estado 2
dos componentes muy importantes. Primero, hipnosis y relajación. Hipnosis, ¿qué significa? Llevar al paciente en un estado de coma. Hipnosis, ¿cómo lo podemos llevar? De muchas maneras, pero necesitamos un fármaco que actúe rápido. Eso es lo que se llama el tiempo de latencia. El tiempo de latencia, o sea, inyectamos un medicamento que en menos de 30 segundos el paciente está en coma, que puede ser un barbitúrico como el pentotal, que es lo que se usaba antiguamente, que puede ser el etomidato, que puede ser el propofol, que puede ser la ketamina, pero todos estos son fármacos con un tiempo de latencia muy corto, menos de un minuto. Y le ponemos inmediatamente después un medicamento para hacerle esa relajación muscular. ¿Por qué queremos una relajación muscular? Porque eso nos va a facilitar va a ser más fácil hacer esa intubación. Entonces, ¿qué fármacos hay para hacer la relajación? Puede ser, por ejemplo, la succinilcolina, que, que es lo que se usaba antiguamente. Todavía se utiliza, pero en este momento hay un fármaco que es el rocuronio, que dependiendo de la dosis, tenemos ese tiempo de latencia, es decir, que logramos ese objetivo que estamos buscando, que el paciente esté relajado. ¿En qué momento? Pues lo mínimo, casi siempre es un minuto. Con succinilcolina es un minuto y si le ponemos una dosis adecuada de rocuronio, el paciente conseguimos lo mismo. Entonces, básicamente, esa es la secuencia. Si hay el tiempo, le ponemos una mascarilla para que el paciente haga una ventilación espontánea, administramos enseguida un hipnótico para que el paciente esté dormido y un relajante, pero no cualquier relajante, sino tiene que ser un despolarizante, que es la succinilcolina, o el rocuronio, que es el esmerón, que es un relajante más moderno. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los participantes que han hecho sus consultas. Tenemos una consulta adicional de Facebook de la Ujú. licenciada Paz Guerra. ¿Cómo saber en cuántos centímetros se debe dejar fijado el tubo? ¿Cómo saber qué? ¿Cómo saber en cuántos centímetros se debe dejar fijado el tubo? El manguito para hacer el neumotaponamiento, es lo que me está preguntando. No, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cuántos centímetros hay que introducir el tubo? Sí, se debe dejar fijado, así indica en el Ah, Facebook. Ujú. fijado, vale, sí, es que pensaba que me estaba haciendo otra pregunta, no. Eh, es que esto varía en función del paciente. Es distinto un paciente pediátrico, que puede ser un neonato, es distinto un paciente adolescente, es distinto un adulto mayor, depende, ¿no? Es más crítico los pacientes neonatos, donde el tubo es más pequeño y donde un centímetro más introducido, un centímetro menos introducido, varía, hace que la intubación sea más selectiva o no. Entonces, ¿cómo sabemos o cuántos centímetros más o menos metemos el tubo? Simplemente cuando ya el paciente cuando podemos verificar que se está ventilando el tórax de forma correcta, es decir, que entra y lo auscultamos, entra el aire a un pulmón y en el otro lado también entra el aire, esa es la postura correcta, la introducción correcta. No les puedo decir un centímetro más, un centímetro menos, no, depende de cada paciente. Entonces, ¿qué pasa? Si es un adulto y lo metemos hasta el 20 o 22 de las marcas que trae ahí,
Si en vez de 22 es 1 centímetro más de profundidad o 1 centímetro menos, probablemente no pasa nada, pero en un lactante sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿La distancia cuál es? Verificar que no hay una ventilación, que no hay una intubación selectiva, básicamente eso.